El conocimiento al servicio de la sociedad. Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentan Aula Mayor. Un programa dedicado al análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. Las escuelas permanecerán y el encuentro en ellas, una vez que pasen el confinamiento y la cuarentena, permitirá recuperar las relaciones que solo en los espacios escolares son posibles. Aula Mayor. Tenemos para usted la segunda parte de la información de la mesa redonda virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos, que fue coordinada por el doctor Carlos Escalante Fernández, profesor e investigador del Colegio Mexiquense. Aula Mayor. La doctora Judith Pérez Soria advierte de la situación que enfrentan los inmigrantes de otras partes del país en el Estado de México respecto de la carencia de servicios de salud debido a que buena parte trabaja de manera informal sin la red de protección que debería tener. Aula Mayor. La investigadora nos habla del artículo que publicó en el libro ¿Problemas complejos, soluciones nuevas? Debate sobre el desarrollo social sustentable en el Estado de México, editado por el Colegio Mexiquense y cuya presentación sigue aplazada en tanto termina la emergencia sanitaria. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Muchas gracias por estar con nosotros en este que ya es el cuarto y último miércoles de junio. Les saludo afectuosamente a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en el programa Aula Mayor, dedicado a exponer las reflexiones y análisis de los investigadores del Colegio Mexiquense y de sus invitados. Soy José Luis Cardón Estrada y en nombre del equipo de trabajo que hace posible el programa, les saludo con mucho afecto como cada miércoles. Ya sabe usted que hemos hecho costumbre en cada uno de nuestros programas, desde el inicio del confinamiento allá por la tercera semana de marzo, dar nuestro reconocimiento a los trabajadores del sector salud. Así que una vez más, les entregamos nuestro saludo y gratitud por el enorme esfuerzo que vienen desarrollando, en especial cuando se están presentando todavía los mayores casos de contagios. Además, pues bueno, recordarle a usted que para conocer más el Colegio Mexiquense puede visitar la página digital www.cmq.edu.mx y está a su disposición el correo electrónico comuna@cmq.edu.mx y podemos estar en contacto a través de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Para estos tiempos que todavía no se levantan, aunque ya estamos esperando el cambio del semáforo, también es importante tener en cuenta que en YouTube hay más de 430 videos relativos a las actividades del Colegio Mexiquense. Dese una vuelta por el canal del colegio en YouTube. Hay conferencias, presentaciones de libros y otros encuentros académicos que estamos seguros le brindarán la oportunidad de encontrar un tema que sea de su interés. Quédese en Aula Mayor, por Mexiquense Radio. El análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. Vamos a iniciar ya formalmente nuestro programa presentando la parte inicial, valga la reiteración, de lo que dijo la doctora Camila Pérez Navarro, investigadora postdoctorante en la Universidad de O'Higgins en Chile, en la mesa redonda virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos, coordinada por el doctor Carlos Escalante Fernández, en la que participaron además la doctora María Noel Mera de Argentina y el doctor Rodolfo Cruz Bustos de México. Habla la doctora Camila Pérez Navarro sobre la situación que dejó la pandemia en el sistema educativo chileno. Ha sido una situación compleja porque las mismas escuelas están en condiciones muy diversas y me parece que acá coincido con lo que planteaba María Noel. Yo creo que esta pandemia lo que ha reafirmado o ha develado es que las demandas o las críticas que se levantaron en pleno estallido social de octubre, esto lo reafirma. Tenemos un sistema escolar que es profundamente desigual, que hay dificultades que son estructurales históricas y que esto finalmente ha desnudado, ha profundizado también. Los primeros casos comenzaron a llegar en la primera quincena de marzo. Ya hacia fines de marzo se decretó una cuarentena, pero que a diferencia de Argentina no fue nacional. Ha sido en ciertos sectores. Yo vivo justo en la comuna en donde llevamos desde fines de marzo cuarentena total. Pero Santiago Centro y otra comuna son las únicas que han tenido cuarentena
durante todo este tiempo. Los demás han ido entrando, saliendo de cuarentena en función del número de casos. Por lo tanto, no hay una estrategia que cubra a todo el país. En educación me da la impresión que es como bien similar. Yo creo que hay como harta improvisación. Me da la impresión que es bien similar en todos lados porque nos pilló un poco desprevenidos. Pero a mí me parece que es interesante porque ya veníamos con un estallido. Se supone que teníamos un plebiscito. Era muy probable que hubiesen paralizaciones del sistema escolar, del sistema universitario, y frente a eso, muy pocas instituciones tuvieron resguardo de, por ejemplo, virtualizar la enseñanza. Respecto a la estrategia utilizada, el Ministerio de Educación tiene una plataforma que es Aprendo en Línea. Ahí se entregan contenidos priorizados, estructurados por nivel educativo, eso es para la escuela, el liceo, educación escolar. Y hace un par de semanas también, durante abril, un canal de televisión se puso a disposición de la población, en donde entregan series educativas, pero que ya están realizadas antes, no es para la escuela, sino más bien son recreativas. Respecto, por ejemplo, a la utilización de radio, esto generalmente es en aquellos casos en sectores rurales, a los cuales también la estrategia de los sectores rurales ha sido las radios educativas, generalmente controladas desde comunidades locales o radios locales, que les entregan espacios a los profesores y las profesoras para que puedan comunicar los contenidos. Y también a los sectores rurales se entregan material impreso. Generalmente en los sectores rurales no hay muy poca conexión a internet, tampoco hay disposición de computadores o tablets. Antes de la pandemia, solo un 44%, según las cifras que han aparecido, solo un 44%, o sea, un 44% de los hogares no tenía conexión fija a internet. Por lo tanto, era complejo virtualizar todo y llevar a la escuela a todos los hogares. Y lo que es interesante es que hay una encuesta que señala que solo el 20% de los estudiantes cuentan con las condiciones adecuadas para el aprendizaje virtual. Esto es complejo porque nosotros mismos nos enfrentamos en la universidad a estudiantes que no tienen las condiciones necesarias para aprender. Incluso ahora están en paralización algunas carreras, precisamente porque hay un problema emocional asociado a eso. La universidad también era un espacio que permitía a los estudiantes abstraerse de los problemas que tenían en sus hogares, por lo tanto, bien complejo no tener ese espacio. Respecto a los materiales preparados, generalmente, vuelvo a señalar esto, o sea, las realidades de las escuelas están siendo súper diversas, no hay una estrategia que sea, no hay un proceso homogéneo, y directrices por lo tanto, los materiales generalmente los profesores y las profesoras crean material, se la envían a sus estudiantes y la suben a diversas plataformas, ellos las descargan, pero son creación de materiales autónomos por cada profesor y profesora. Respecto a los problemas de los profesores, hay un aumento de carga laboral de los docentes que es importante, también hay un proceso de precarización de la labor docente, hay colegios particulares pagados que no están recibiendo las mensualidades, muchos de sus profesores le están cancelando los contratos, un problema bien complejo, y también hay problemas asociados al ámbito emocional, entre nosotros, profesores, formadores de profesores y también profesores de escuela, se nos ha hecho bien complejo esto de que las pantallas estén en negro, nosotros solo hablar y no haya ningún tipo de interacción. Fenómeno como, por ejemplo, de Zoom o este tipo de recursos en donde, claro, nosotros estamos transmitiendo y no tenemos ningún tipo de interacción con las o los estudiantes que se supone que están presentes. Por su parte, el doctor Rodolfo Cruz Bustos de México y la doctora María Noel Mera respondieron a preguntas hechas durante la mesa virtual presente y futuro de las escuelas en situación de pandemias y confinamientos, en particular sobre la duda relativa si el año escolar que concluyó para educación básica fue un año perdido. Esto fue lo que dijeron ambos en sus intervenciones finales. Esta situación pandémica nos ha orillado y nos ha permitido desarrollar una nueva sensibilidad. Yo estoy entendiendo como esa parte donde como sujetos en diferentes espacios, tratamos de pensar en el otro y de situar sus expresiones en la justa dimensión para entenderlo, para que sus angustias sean de alguna manera compartidas por todos nosotros. Y me parece que habría ahora una nueva sensibilidad en esta situación de trabajar en línea, pero que curiosamente hace patente la necesidad de encontrarnos cada vez más pronto, ¿no? Los grupos de reuniones virtuales están en todos los órdenes, en todos los niveles, entre niños, entre compañeros de generación, entre colegas de la escuela.
y eso da pie a una nueva posibilidad de avanzar. Yo creo que lo que está pasando es la humanización de las redes más que la deshumanización. Siento que hay un avance hacia humanizar más las redes y hacerlas una herramienta que nos permite entendernos mejor. El vernos por otro canal nos ha ayudado incluso a encontrar viejos colegas, y eso ha ocurrido con las comunidades infantiles. En la escuela hubo muchos problemas. Por ejemplo, hubo profesores, voy a hablar de un caso en algún municipio del Estado de México, el profesor que inició con 23 alumnos de su grupo en la sesión de educación a distancia, contactando a 21 únicamente en las primeras tareas, y que posteriormente en la segunda tarea solamente fueron 15, y que al final, ahora que está evaluando, el contacto solamente ocurre con 5 alumnos. Ese es un caso donde el profesor tuvo que acudir al lugar y hacer todo un dispositivo de traslado para llegar a un lugar que sí tiene complicaciones para estar ahí, ¿no? Porque el profesor tenía que viajar algunas horas, ¿no? Estoy hablando de algún lugar de un municipio. Hay una nueva perspectiva y creo que tendríamos que aprovecharla y vivir esas nuevas circunstancias y condiciones. Ahí, bueno, un poco sobre estas preguntas, Carlos, que nos transmitías de las personas que nos están acompañando, ¿no? De qué forma humanizar o estas tecnologías y esto de la idea de si se considera o cómo se ve esto de si es un año perdido. Ahí hay alguna paradoja que surgió incluso en el colectivo docente, ¿no? De decir, bueno, qué paradójico que se hable de año perdido cuando nosotros sentimos, dicen los maestros, que estamos trabajando más que nunca, ¿no? Porque también adaptarse a toda esta situación y a todo este escenario demanda horas y horas de armado de materiales, ¿no? Entonces yo creo que para nada es un año perdido. Hay alguien en el chat que lo comenta, ¿no? Yo creo que desde el Ministerio de Educación se ha sido muy claro en esto, ¿no? No es un año perdido, es un año diferente. Habrá que ver cómo se recupera en el próximo ciclo escolar algo para que nos permita saber en qué territorio estamos parados, pero para nada creo en el caso de Argentina se puede considerar un año perdido, y los maestros han hecho un enorme esfuerzo y también los estudiantes para que así sea, ¿no? Y por otro lado, un poco en relación a esto último que decía Camila y a este pesimismo que ella expresaba, yo creo que también, ¿no? Una cosa es pensar, o sea, coincido con ella en este punto de que una cosa es pensar que evidentemente volveremos otros a la escuela porque esta experiencia nos ha atravesado, ¿no? Pero sí también reconocer, ¿no?, el peso de la historia, ¿no? La escuela es una de las instituciones, quizás más que otras, donde hay un enorme poder de rutinización de nuestras prácticas. Entonces, muchas veces, pese a todos los intentos de reforma y de modificación, bueno, seguimos haciendo lo mismo con las herramientas que teníamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, quienes investigamos el ámbito educativo, navegamos, y los profesores, ¿sí?, navegamos, como diría Cuesta Fernández, siempre entre las rutinas y las ilusiones. Y siempre me acuerdo un texto de Bourdieu donde él habla a propósito de los sociólogos, pero yo diría también los investigadores educativos tenemos en estos momentos como ese papel entre aguafiestas, ¿no? Entre decir, bueno, a lo mejor nada cambia, a lo mejor volvemos y no aprendimos nada de todo esto, pero también un papel en donde tendríamos que ser cómplices de la utopía, ¿no? Y es responsabilidad nuestra también en un punto de los profesores y de los investigadores educativos, que muchas veces somos el mismo sujeto, un poco tratar de repensarnos y de ver en qué sentido nuestras prácticas, más allá del peso de las rutinas y de la historia, que en la escuela es evidente, y no es que las prácticas cambian porque uno solo lo disponga y lo piense, pero sí es evidente que hay algunas cuestiones que es importante repensar, y yo creo que todos estos desajustes, ¿no?, que produjo la pandemia, justamente lejos de poner en jaque a la escuela, han reforzado en el sentido más positivo lo que la escuela es y lo que la escuela hace, y cuánto nos hace falta la escuela cuando falta la presencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay un gran aprendizaje de esta pandemia. Antes de continuar nuestro programa, queremos enviar un abrazo muy afectuoso al doctor Carlos Escalante Fernández, e igualmente otro a nuestra compañera Brenda Alvarado. Y bueno, como coordinador de la Mesa Redonda Virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos,
El doctor Carlos Escalante ofreció un resumen al final del encuentro y extendió agradecimientos a quienes apoyaron para realizar este encuentro, que fue muy exitoso por el número de asistentes de diversos países. Con estas palabras cerró la mesa el doctor Carlos Escalante. Muchas gracias a María Noel, a Camila y a Rodolfo. Creo que me quedo con muy buen sabor de boca. Han ayudado a despejar algunas de mis interrogantes y de mis temores. También han contribuido a reforzar esto que llamo siempre mi credo pedagógico y al que hace alusión María Noel. En ese credo pedagógico siempre está en un lugar muy importante la labor de maestras y maestros. En ese credo pedagógico siempre está importante pues no abandonar las utopías educativas, porque sería entonces negarnos como educadores. Y en ese credo pedagógico pues valores como la solidaridad, como el amor, como el respeto, pues están presentes y no van a cambiar en la siguiente encuentro presencial que podamos tener en nuestras escuelas y en nuestros institutos y universidades. Les agradezco mucho. Creo que con esto, si podemos terminar con la mesa redonda, le agradezco a todos los asistentes por habernos escuchado con atención y que han hecho preguntas muy valiosas que les haremos llegar a los panelistas para que pues alimenten su reflexión posterior. Desgraciadamente no las pudimos contestar todas porque rebasa el tiempo que tenemos destinado, y quiero no dejar de agradecer a los colegas de mi colegio, de mi institución, que han hecho posible también esto, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tania Chávez y Juan Carlos Escobar, que han estado aquí auxiliándonos y que han estado a lo largo de toda la sesión y la preparación previa. También a la Unidad de Comunicación, José Luis Cardona y Ana Laura Uribe, que nos han ayudado a difundir el evento, a la Coordinación de Investigación, al doctor Raimundo Martínez y a Laura Arzate, que también nos estuvieron apoyando, y finalmente a Fernando Cantinca, que diseñó el cartel, y a Luis Alberto, que también nos apoyó en mucho de Luis Alberto Martínez, que nos apoyó en mucho de esto. Pues les agradezco mucho también a los miembros de la red que se conectaron, que han estado también presentes. Esperemos pronto tener alguna otra actividad que salga de iniciativa de cualquiera de los integrantes de la red. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Ya le platicábamos que el Colegio Mexiquense ha publicado el libro Problemas complejos, soluciones nuevas, debate sobre el desarrollo social sustentable en el Estado de México, que fue resultado de la selección de ponencias que se presentaron en el coloquio Estrategias de Desarrollo para el Estado de México, el cual fue organizado por el Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y por el propio colegio. En la obra hay 10 artículos de 18 investigadores, entre ellos el que la doctora Judith Pérez Soria, profesora e investigadora del colegio, dedicó para exponer los resultados de su investigación y que lleva por título Carencias sociales y migración interna, un estudio exploratorio a nivel municipal en el Estado de México. Ella nos habla de este texto y de la grave situación de los migrantes mexicanos en el Estado de México respecto de la carencia de acceso a los servicios de salud. Recientemente se ha publicado un libro por el Colegio Mexiquense que se llama Problemas complejos, soluciones nuevas, debate sobre el desarrollo social y sustentable en el Estado de México. Y ahí tengo un capítulo en especial que aborda la migración interna y su relación con las carencias sociales. Efectivamente es una dimensión nueva porque, como saben, mi especialidad es migración internacional. Hice un estudio exploratorio donde me adentro a caracterizar cómo se comportan las carencias sociales cuando se relacionan con migración interna. Es un estudio exploratorio y uno de los hallazgos más relevantes es la relación que tiene la carencia de accesos a los servicios de salud con el porcentaje de población que nació en nuestra entidad y radica en los diferentes municipios del Estado de México. El resultado es novedoso porque todas las carencias tienen una relación negativa, excepto la de salud, que presenta una relación positiva, es decir, entre mayor porcentaje de población con carencia de acceso a la salud, mayor porcentaje de inmigración interna. Entonces, esto lo que nos ha llevado a reflexionar es que hay un problema urgente de salud en la población inmigrante, a diferencia de las otras, porque podemos decir, bueno, así se comportan todas. Pensemos en la de educación. Rezago educativo tiene un comportamiento inverso. Entre mayor es el porcentaje de población que tiene rezago educativo, es menor la población inmigrante que se encuentra en los municipios.
digamos, en el contexto, en el marco de la discusión previa que hay en torno a la migración. Es así porque la educación de alguna manera mide el grado de desarrollo de los municipios. Entonces es de esperar que entre mayor porcentaje, es decir, en mayor rezago, pues tengan menos inmigración. Es decir, son municipios menos desarrollados en ese sentido, son más expulsores que atractores de población. Pero el hallazgo que queremos compartir es que haciendo este estudio exploratorio con estudios estadísticos de 2 variables, es de un análisis bivariado, lo que encontramos es que la excepción es en la carencia de acceso a la salud. Entonces es un problema social inminente y de una magnitud impresionante en el Estado de México, que como saben se caracteriza por ser uno de los estados con un flujo migratorio interno sostenido, independientemente de las crisis económicas y el desacelere que tienen las industrias medianas. Bueno, es un estudio exploratorio y tiene sus límites. No podríamos concluir de ahí de una manera contundente. Lo que sí es que abre nuevas pistas de investigación y sí podemos plantear que hay un problema de salud que requiere atención. Bueno, primero requiere de mayor análisis a profundidad, y por supuesto que requiere de atención de los diferentes niveles de gobierno. Por lo que respecta a la imposibilidad de acceso a los servicios de salud por parte de la población migrante de mexicanos en el Estado de México, estos tienen que acudir a los servicios privados pagando con sus precarios ingresos, lo que se ha agravado con la emergencia sanitaria que ha llevado a un confinamiento de 3 meses ya. Habla la doctora Judith Pérez Soria, quien también menciona a los migrantes centroamericanos, asiáticos y africanos que están varados en la frontera sur del país y cuya situación también es muy delicada. Considero que podemos dividir la respuesta como en 2 grandes bloques: la migración interna, los desafíos que representa para los migrantes, digamos, que son mexicanos pero que se mueven de sus lugares. El problema es que no tienen ni acceso a los servicios de salud de los trabajos formales, ni siquiera acceso a los servicios de salud pues que se cubrían con el seguro popular, que hoy no existe más. Entonces es una población, como reflejan los datos y otros estudios, se está insertando en los trabajos de baja cualificación, que por supuesto en la informalidad pues no van a tener acceso a los servicios de salud. Entonces es una población que está descobijada, está desprotegida, porque ¿a dónde van a ir? Otros estudios muestran que si un inmigrante se enferma, un inmigrante mexicano que está en el municipio de Toluca se enferma, pues va a los servicios de salud de las farmacias ahora, o sea, a los servicios privados pagados con su salario. Esto lo que hace es que cuando hay una emergencia así, pues va sobre el ingreso. El salario es precario y ante una contingencia de este tipo, una enfermedad, pues se está cubriendo con el mismo salario ganado porque no tiene prestaciones sociales. También pues es una población que no tan fácilmente puede dejar de trabajar. Está en trabajos y es una migración completamente por motivos económicos. Es porque no tenían trabajo, porque su salario era bajo y entonces están en otros municipios trabajando. Y para los migrantes centroamericanos sobre todo, pero no solo ellos, como ya sabemos, hay flujos de asiáticos y africanos en la frontera, sobre todo en la frontera sur, que están ahí varados, son otros los desafíos, porque ellos sí, dado que no son ciudadanos mexicanos, entonces no tienen acceso a ningún servicio de salud y están en unas condiciones precarias de vivienda que aumenta el riesgo que pueden tener en contagiarse no solo de lo que hoy nos ocupa, de este virus, sino de cualquier tipo de enfermedad. Entonces es una población doblemente o triplemente vulnerable, ¿verdad? Es la condición migratoria sobre las condiciones en las que vive y si le sumamos pues, sobre además la vulnerabilidad de género y la de edad. Antes de despedirnos, insistimos en que tenga presente la promoción de 50% de descuento en el Fondo Editorial del Colegio Mexiquense, la cual estará vigente hasta julio. En la página institucional www.cmq.edu.mx puede revisar el catálogo y hacer su compra. Si el libro o libros que selecciona están en formato digital, los recibirá en un lapso de 24 horas y si están en papel, en unos días los tendrá en el sitio que haya usted elegido. Y ahora despido Aula Mayor. Gracias como siempre a José Luis Miranda López, productor, realizador, operador. Gracias a Ana Laura Uribe por el apoyo informativo. Gracias también a nuestros compañeros en la cabina al aire. Insistimos en nuestro deseo sincero, afectuoso para todos de fortaleza y optimismo. Y pues quédate en casa. Soy José Luis Cardona Estrada. Hasta la próxima en Aula Mayor por Mexiquense Radio.
El mundo social es dinámico. Comprenderlo para hacer mejor la vida de las personas es el objetivo del conocimiento socialmente útil. Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentaron Aula Mayor.